Claro que sí, hermanos, bendecidos del Señor, alegres en el Señor. Son todos ustedes bienvenidos aquí al Ministerio de Palabra Viva. Estamos hoy en el día lunes para compartir esta lección maravillosa. Muy contentos con ustedes, hermanos, muy contentos, muy felices y esperamos de todo corazón que todo lo que ustedes estén haciendo, lo que ustedes estén emprendiendo, los planes, los proyectos de vida, los proyectos espirituales, financieros, familiares, todo esté siendo aprobado por el Señor Jesucristo, que esté siendo supervisado Amén. Por Él y que nos esté yendo bien, hermanitos. Eso es lo que más anhelamos en este ministerio, así que ustedes pueden contarnos las bendiciones de Dios para su vida. Bienvenidos todos, bienvenido Betico también, papá, a esta lección de hoy que está muy linda, muy bonita, que está hermosísima. Llevamos 1 minuto de transmisión, pero ya hemos dicho mucho para gloria del nombre de Cristo, así que mi querido Beto, pues buen día, papá, Dios te guarde. ¿Y qué tienes para contarnos hoy? Amén, amén, Fabio, qué alegría verte, saludarte, como también a nuestros hermanos, un abrazo gigante a la distancia. Y les tengo un comentario muy especial para el día de hoy. Nos lo envía nuestro hermano o hermana, porque no había escuchado este nombre, Nielsen Lucumí. He escuchado Nelson, ¿no? Pero no Nielsen, así que ahí ustedes nos perdonan. Pero mira este mensaje, Fabio. Buenos días, hermanos, bendiciones, y que no se cansen de llevar el mensaje para todos los que lo necesitamos. Amén. Han sido de gran bendición en estos momentos de angustia que estoy pasando en mi hogar. Pido oración que sea mi Padre Celestial obrando en él, en su hogar, y él dice amén. Amén, amén. Vamos a rogar, Fabio. Esta persona ha venido estudiando la Biblia con nosotros, ha venido estudiando su folleto de escuela sabática, pero pasa avatares en su hogar. No sabemos qué dificultades, pero así como él, muchos otros, Fabio, estamos pasando o están pasando por diferentes situaciones. Sí, así es. Y vamos a pedir a Dios porque sea él el que haga estos lindos milagros. Así que no olvidemos Nielsen Lucumí, tenerlo en nuestras súplicas, mis hermanos queridos. Sí, Beto, qué bueno que en este ministerio tomamos esa decisión de poner así sea un comentario por cada día, porque de esta manera nuestros hermanos se alientan en la fe, nosotros mismos nos alentamos en la fe y podemos darnos cuenta que tenemos una familia bonita. Esta es la familia de Palabra Viva y vamos a orar por nuestro amigo o amiga Nielsen, vamos a orar por él o ella y también por las otras personas, pero qué bonito fuera que las 10,000, 20,000 o 30,000 personas que puedan llegar a ver estos videos pudieran también hacer una plegaria por esta persona y también por otros que lo necesiten. Sí. Así que pues vamos a orar en este momento y pidamos la dirección del Señor y también para el estudio de la lección que corresponde al día de esta fecha. Hablemos Amén. Con Dios, hablemos con Él. Cariñoso Dios y Padre bondadoso que moras en las alturas de los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, te hacemos esta solicitud especial. Número 1, Dios, está Nielsen, conoce su vida, conoce sus luchas, está atravesando pruebas de fuego, Dios, está atravesando un desierto, está atravesando sus 3 días de desierto y queremos pedirte, Padre, para que puedas sostener a esta persona, para que le puedas llevar en tus brazos y que sobre todo, Dios, le puedas hacer sentir a través de la comunidad de la iglesia, a través de la comunidad que somos, hacerle sentir que no están solos, que hay una oportunidad y que hay un equipo que está dispuesto a tender la mano de diferentes maneras. No solamente está Nielsen, hay otras personas también, Señor. Nos hemos dado por enterados a través de los comentarios, a través de las llamadas, a través de los mensajes que llegan a nuestros WhatsApp personales. Hay personas que sufren, que están atravesando momentos duros. Señor, te los recordamos y te los ponemos una vez más delante de ti para que tengas misericordia, por favor. Ahora, Padre, hemos tomado la decisión de compartir el estudio de la cartilla de la lección de la escuela sabática y te pedimos que por favor nos acompañes, nos ayudes a comprenderla y a sacar buenas y provechosas lecciones para nuestro crecimiento espiritual. Pues todo lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Lo decimos amén y amén. Amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar con la lección, el repaso de lección que viene para justo hoy lunes 15 de julio. El llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Sí, Fabio. ¿Usted me permite hacer un corte comercial aquí? ¿Usted me permite hacer un corte comercial? Es que creo que hoy está cumpliendo años una persona muy especial. Creo que hoy está cumpliendo años una persona muy especial. ¿Crees o estás seguro? No, estoy seguro. Entonces, le mandamos un saludito especial a Teresita. A Teresita. Hoy está cumpliendo años Teresita.
Así que le mandamos, este es su mes, Y sabes que aquí en la ciudad donde ella vive, sucede algo, hacen unas fiestas especiales. Hacen una fiesta, entonces hay pólvora y hay juegos pirotécnicos, pirotecnia, y ella desde muy niña, ella decía que efectivamente estaban celebrando su cumpleaños, decía ella que era su cumpleaños para esta fiesta, así que a Teresita le mandamos muchas felicidades, un abrazo, y que Dios pueda bendecirla y siga siendo una niña de Jesús, así que ahí te hago esa nota parentética. Amén. Cumpleaños feliz. Dios te bendiga, Teresita. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con nuestro repaso. Claro que sí. Los textos bíblicos que leeremos se encuentran en San Marcos capítulo 2, versículos 13 al 22. Y vamos a leerlos. 2, 13 al 22, para poder ubicarnos precisamente allí. Claro que sí. Ok. Dice... Estuvo en el desierto, 2, 13 al 22. Ese no estaba en el desierto. Después Jesús volvió a la orilla del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de los impuestos y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y cuando Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos cobradores de impuestos y pecadores estaban también a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque muchos lo habían seguido. Y los fariseos, al verlo comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oírlos, Jesús les dijo, los sanos no necesitan médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Amén. Un día, Ahí está el 17. 13. Sí, pero va hasta el versículo 22. Ok, ya viene la pregunta sobre el ayuno. 22. Un día en que los discípulos que Juan y los fariseos ayunaban, fueron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús respondió, ¿pueden ayunar los invitados a una boda cuando el novio está con ellos? Mientras tienen consigo al novio, no pueden ayunar, pero vendrán días en que el novio les será quitado y entonces ayunarán, y vamos a dejarlo hasta ahí. Muy bien, este es el panorama que nos muestra las Sagradas Escrituras y nos encontramos primero a un hombre llamado Leví, el Señor lo llama y él viene. Pues Leví tiene un nombre compuesto, no era solamente Leví, sino Leví Mateo. Correcto. Y mira, Fabio, lo que significa Leví. Dame ese dato. Leví, el que une a los suyos. ¿Qué significa? Pero no olvidemos que también es Mateo. Y Mateo dice, don de Dios o regalo de Dios. Y nota, un hombre con esos dos nombres y era cobrador de impuestos. En otras palabras, era ladrón, un hombre odiado por la sociedad judía porque él le servía a los romanos para cobrar impuestos, y no solamente le servía a los romanos, sino que Mateo también debía ser muy adinerado porque ellos siempre cobraban más de la cuenta, cuenta. Ahora, los escribas y los fariseos, hay algo que ellos tenían realmente que yo quiero resaltar, Fabio, y es que ellos aprendían la palabra de Dios de memoria, la conocían de memoria, como también todas sus normas, todos sus estatutos y sus leyes, hablando no de la Escritura, sino de ellos mismos, ¿no? Pero ellos se olvidaron de algo, se olvidaron de ser benevolentes, compasivos, amantes y misericordiosos. Más bien ellos se convirtieron en jueces. Cuando ven a Mateo con Jesús y cuando ven a otros publicanos con Jesús, los llaman pecador o pecadores. Y cómo el Señor se junta con esos pecadores. A veces a nosotros nos pasa lo mismo, Fabio. Nosotros, en lugar de ser amantes, de ser siervos, de ser humildes, ya vamos juzgando y determinando a cada uno, este está perdido, este está salvo, este así. ¿No nos pasa igual hoy? Sí, es tan triste
Es tan triste porque en la Biblia yo encuentro dos encuentros de Jesús con dos publicanos. Hay que entender que los publicanos eran judíos que trabajaban netamente para los romanos cercanos. Así que al venir a cobrarles un poco de más, pues no los querían. Que es el caso de Leví y Mateo, que no sabía que Leví significaba don de Dios es, ¿no? Don de Dios es Leví, ¿no? No, ese es Mateo, Es Mateo. El que une. Y Leví, el que une a los suyos. El que une. Pues fíjate que cuando yo hablaba de estos publicanos, yo me fui hasta la historia de Zaqueo también un poquito y me fui a averiguar lo que significa el nombre de Zaqueo. Y curiosamente, también tiene un significado interesante porque Zaqueo, que también era un jefe de publicanos y un cobrador de impuestos con el que Jesús también va a comer, significa puro inocente. Imagínate, puro o inocente. Esto parece contrariado, ¿cierto? Es contradictorio. La verdad es que esos nombres son controversiales. Son controversiales, pero tienen una aplicación muy teológica, Beto, una aplicación interesante. Dos cosas me dice esto. Número uno, que Jesús no nos ve como la gente nos ve. Eso a mí me alienta. Señor. Jesús nos ve como la esencia que nosotros tenemos y realmente en su esencia Mateo unía. Mateo era un don de Dios. Mateo era un gran hombre para la obra de Dios, tanto que se convierte en un escritor de la Biblia. Y cuando yo voy a Zaqueo, que dice que es un hombre puro e inocente, pues en eso lo convierte el Señor, porque es que en eso nos convierte Dios cuando nos encuentra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y cuando nosotros somos encontrados por el Hijo del Hombre, nos convertimos en puros, nos convertimos en inocentes, porque Él borra todas nuestras rebeliones, porque Él borra todo nuestro pecado. Así que lo primero es que nosotros no podemos quedarnos con el concepto que la gente tiene de nosotros, ¿ok? Porque si la gente se hubiese quedado con el concepto de Zaqueo y con el concepto de Mateo, de Zaqueo y Mateo, nunca hubiesen permitido que hubieran sido seguidores de Jesucristo. Y número dos, es que nosotros mismos aprendamos a vernos como lo que nos ve Jesucristo, como nos ve Dios. ¿Qué me impacta de esta historia de Leví? Que hay mucho más, porque aquí alcanzamos a llegar al ayuno y los discípulos, claro, y una cantidad de cosas. Pero te doy un datico que me impacta de este primer acercamiento. La controversia aquí con Mateo es que Jesús come con ellos. O sea, estos hombres, estos fariseos y estos judíos tenían tantas leyes que incluso las leyes les impedían comer con otra persona. Beto, era tal la ley, me puse a averiguar un poquito, era tal la ley que si un publicano entraba a tu casa o tú entrabas a la casa de un publicano, tu casa y todo tu cuerpo quedaba inmundo. Imagínate hasta dónde había llegado la normativa. Era muy, muy, muy grave. ¿Acaso? Y cruel. Era cruel, claro. Es que era tratar a la gente de cerdo, porque los cerdos son inmundos. O sea, era ponerlos al mismo nivel. Ahora bien, Beto, ¿acaso hoy nosotros no estamos viendo exactamente lo mismo, disfrazado de otras máscaras? Tristemente dentro del pueblo de Dios no somos despectivos, no tratamos a la gente de acuerdo a su apariencia, de acuerdo a su ropa, de acuerdo al carro, de acuerdo a su jerga, de acuerdo a su apellido, de acuerdo a la cantidad de diezmo que pone en el sobre. Estamos siendo completamente iguales a ese pueblo que estaba rechazando al Mesías. Así que hoy es un llamado, una alfabetización para que pensemos bien cómo estamos nosotros refiriéndonos a la gente y cómo estamos tratando a las personas. Aquel que no tiene contra aquel que aparentemente tiene, porque aquel que tiene puede estar más vacío que aquel que no tiene. Así es, Fabio. Esa es la primer controversia que nosotros nos encontramos. Pero ahora vamos a la siguiente, Fabio. Sí, señor. Porque si no nos vamos a quedar aquí anclados porque hay muchísimo que decir, ¿cierto? Sí, pero señor. La otra está a partir del versículo 18 hasta el versículo 22. Ajá. La pregunta que le hacen los escribas y los fariseos a los discípulos, ¿no? O se la hacen a Jesús, Cristo. A Jesús. Sí. 2:18 dice: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y por qué tus discípulos no? Sí. A ver, aquí me voy a meter en problemas. Dios mío. Yo ya estoy seguro que lo que yo voy a decir va a causar polémica. Dios mío. Pero, Fabio, muchas veces nosotros siendo adventistas del séptimo día, conociendo la palabra de Dios y conociendo la iluminación profética para nuestra vida, nosotros nos tiramos duro entre adventistas. Sí. ¿No? Para aquel que come y para aquel que no come. Entonces, si este come carne, entonces el otro se pretende tener la autoridad, ¿cierto? Moral y de testimonios proféticos para decir: está pecando porque usted come carne.
Y el que no come dice, usted está pecando porque está exagerando. Es un La fanático. palabra de Dios no lo dice de esa manera. Y de alguna manera los dos bandos tienen razón, ¿no? Porque la Biblia no condena a nadie por comer carne. Más bien, la Biblia lo presenta como algo que es lícito, ¿no? Es lícito. Que ahora la revelación profética nos dice que debemos cuidar las leyes de la salud, las leyes de la salud. Por testimonio al mundo, nosotros debiéramos alimentarnos bien, obviamente. O sea, debemos hacerlo. Pero nosotros no nos podemos juzgar ni tirarnos piedras los unos a los otros. El apóstol mismo lo decía. ¿Ustedes por qué están en pleitos juzgándose? ¿Porque sí o porque no? No, aquí el asunto es que vamos juntos para el reino de los cielos y nos vamos a apoyar el uno al otro, porque si vamos a decir que no se puede comer carne y es pecado, Cristo Jesús comió pescado y comió cordero. Sí, total. Ahí ya el asunto. El principio de autoridad lo pone en otro lado. Sí, ¿cómo hacemos eso? Y el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. No cambia, su palabra tampoco. Entonces, por esa y muchas otras más razones, nosotros debemos ir en pro de nuestra salvación y no de ser una piedra de tropiezo para otro, ¿no? Así que esta pregunta de los fariseos y de los escribas, para Cristo es así, es de esas declaraciones como ofensivas, como de que las normas dicen esto, vamos a ver qué responde porque ¿cómo es posible que los discípulos de Juan ayunan, los nuestros también ayunan, y por qué tus discípulos no ayunan? Tremendo, ¿no? Beto, yo veo en Jesús una persona tan interesante que siempre estuvo pensando en redención. Sí. El problema del ser humano es que el ser humano no piensa en redimir. El ser humano piensa en juzgar, en sacudir, en hundir. El ser humano piensa en decir, yo tuve la razón y lo más importante era tener la razón. Eso es lo triste del ser humano. Yo tenía la razón, eso dice la norma y por esa norma le hicieron esto, por esa norma le hicieron esto. Pero, y al aplicar esa norma, ¿usted cree que esa persona está siendo redimida o esa persona está siendo consumida? No estoy rebajando la norma, no es lo que estoy queriendo decir. Lo que quiero decir es que hay que saber aplicar la norma, hay que saber dónde y cómo y cuáles son las palabras que se utilizan para aplicar la norma. Porque aquí vienen y le dicen a Jesús, oye, estos sí hacen las cosas de una manera y los tuyos no. O sea, para ellos era más importante que se ayunara a saber que estaban en presencia de Jesucristo y que no necesitaban el ayuno. Por eso Jesús les dice, oigan, ¿quién hace una invitación a una boda y le va a decir a la gente que no coma en la boda, si es que a la boda se va a comer? O sea, ¿quién le va a decir eso a la gente? Y curiosamente, él les está diciendo eso porque es que están con Jesucristo, no necesitaban ayunar, estaban con Jesucristo, estaban alimentándose de él, necesitaban aprovechar el tiempo con Jesucristo. Entonces, hoy por hoy, a veces ponemos tantas cosas en el camino que nos impiden disfrutar de la compañía de ese Jesucristo. Y es que en esa pregunta que ellos hacen, cuando dicen, oye, los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no, están queriendo decir, y eso que usted se está poniendo como el Mesías, y eso que usted se está poniendo como el verdadero. ¿Acaso no pasa eso cuando de la iglesia se dice lo mismo? Y eso que ustedes son los adventistas del séptimo día, que dicen llamarse el pueblo de Dios, que dicen llamarse el remanente, y ustedes, ¿por qué? Mire, esto, y por qué esto, y por qué esto, y por qué esto. Entonces empezamos a señalarnos, y a veces ese tipo de comentarios que hacemos entre nosotros mismos no suma para la predicación del evangelio, no suma. Cuando una persona ve que se está peleando dentro de la iglesia por una cosa, de yo qué voy a hacer allá, si allá pasan agarrados. No estamos diciendo que no hay que amonestar. Hay que amonestar a la iglesia porque Dios fue amonestativo y Jesucristo cuando predicó la doctrina. Hay que amonestar y hay que dar la amonestación como hay que hacerla. Pero hay que tener cuidado de cómo se hace, dónde se hace, porque esa amonestación o esa disyuntiva, esas problemáticas que se generan, esos tira y encoge entre unos y otros, hacen que el que está llegando a la iglesia diga esto aquí es un infierno y se vaya. O que el que quiere entrar diga, pero cuando solucionen sus problemas, yo vengo a su iglesia. Ahora no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y es lo que pasa ahí, pero por eso Jesús le responde de una manera es que Jesús era muy sabio en sus respuestas, ¿no? Y esas respuestas llegaban por la oración que él vivía, por la intimidad que vivía con el Padre. No, y es que, Fabio, hay algo realmente aquí importantísimo, porque el Señor Jesús les dice, bueno, a los que ayunan o los que estaban ayunando y orando,
pues ya deberían dejar de hacerlo cuando oraban y ayunaban porque viniera el Mesías. Yo ya estoy aquí. Oh, qué buen punto, o sea, por qué buen ese punto, pedido claro. ya no se debe orar y ya no se debe ayunar porque yo ya estoy acá. ¿Cierto? En otras palabras, el Mesías, Cristo Jesús, les estaba diciendo a los escribas y fariseos, ya paren el ayuno y la oración porque yo ya estoy aquí. Okay. Pero la oración y ayuno por ese motivo, por el Mesías. Pero luego el Señor les dice, va a llegar el momento en que ya no voy a estar en medio de ustedes y van a tener que hacerlo. Ok. Ese es nuestro tiempo, porque esa declaración de Jesús es para nosotros hoy. Ya Él no está entre nosotros, entonces debemos orar y ayunar para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Ahora, el Espíritu Santo ya está en medio nuestro, no vamos a tener la necesidad de orar y de pedir el Espíritu Santo porque ya estará con nosotros. Y Él nos indicará el camino correcto y seremos sellados y ya iremos hacia nuestra salvación. Pero mientras no sintamos el Espíritu Santo con nosotros, mientras no sintamos el Espíritu Santo en la iglesia, debemos estar orando y debemos estar ayunando. De lo contrario, no. Disfrutemos de la palabra del Señor, que era lo que Cristo Jesús les decía a los fariseos. Vea, aquí todos estamos disfrutando de esta fiesta. El que había de venir vino. Estamos aquí comiendo. Más bien ustedes deberían entrar. Súmense. Y coman aquí con nosotros. Súmense. Pero ellos únicamente se enfrascaron en la norma y dijeron, no, nosotros con fariseos, con ladrones no comemos, nosotros no vamos a quedar inmundos o impuros, nosotros no, ustedes allá están en ustedes hicieron del evangelio un relajo, ustedes hicieron del evangelio un asunto que no tiene valor, allá ustedes que nosotros nos vamos. Y tristemente muchos están pensando de esa manera como los fariseos y como los escribas, y en lugar de hacer parte del pueblo de Dios, se están yendo bajo premisas que ni siquiera son bíblicas. Vacías. Por esa razón, Beto, al final Jesús también les dice, porque es que los sanos no necesitan de médico, sino los que están enfermos. Pero él le está hablando alegóricamente, porque lo que le está queriendo decir es, fue a los enfermos del alma, yo vine a los enfermos del pecado. En otras palabras, todos están enfermos, ustedes también necesitan de mí, solo que ustedes se quieren hacer ver santos y perfectos porque están ayunando, porque están orando, porque tienen la ropa perfecta, porque la forma de ustedes, porque la apariencia de ustedes es buena, pero yo también vine por ustedes, porque ustedes también están enfermos y no se están dando cuenta. Ustedes creen que se están limpiando a sí mismos, pero ustedes no se limpian a sí mismos con su poco de ritos y rituales y ceremonias que han hecho. Eso no los limpia, lo único que los limpia soy yo. Por eso hay que ir a Jesucristo y hay que llevar a la gente a Jesucristo, y que cada acción que se haga dentro de la iglesia sea para llevar a la gente a Jesucristo, lo que se hace en la familia para ir a Jesucristo, y todo tiene que girar en torno a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, que es bueno y para siempre su misericordia. Así es, Fabio, así es. Por eso este consejo no se puede apartar de nosotros esta semana. Lo encontramos en Proverbios capítulo 16, versículo 32. Porque estos conflictos los vamos a seguir teniendo, mis hermanos. Y aún dentro de la iglesia, cuando nosotros hablamos de comida, eso ya son puntos de grandes disyuntivas, ya es punto de grandes diferencias entre nosotros, y no debería ser. Así es. El consejo de parte de Dios, Proverbios 16:32, ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse a uno mismo que tomar una ciudad. Y con este pensamiento, pues vamos a orar. Amén. Así, cerremos los ojitos, oremos. Bondadoso y maravilloso Señor, te damos las gracias porque has velado, Señor, por nosotros, porque has cuidado de nosotros en todo tiempo y en todo momento. Gracias porque nos has dado tu palabra, que es preciosa también para nuestra vida, para nuestra familia, para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivir no de una manera legalista. Más bien ayúdanos a entender el evangelio como la redención que todos necesitamos. Amén, Señor. Por favor, Señor, enséñanos a amar, enséñanos a abrazar, enséñanos a perdonar, enséñanos a ser compasivos, enséñanos, Señor, a ser congruentes, enséñanos, Señor, a ser empáticos. Enséñanos a vivir para el reino de los cielos. Amén, Señor. Es una súplica, Señor, que hacemos, no habiendo mérito alguno en nosotros, sino por Cristo tu Hijo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Amén.
Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. No lo olvide. Chao. Somos Palabra Viva, el canal de la alegría. Chao, chao.